Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos aquí para transmitir desde su espacio, que es Espacio Sentidos Tántricos, transmitiendo desde la Ciudad de México. Un segundo, estamos a punto de arrancar. Creo que ya estamos en Facebook, en Instagram, ya también estamos conectados. Y estamos empezando a transmitir desde YouTube también. Perfecto, ya estamos en marcha. Y bueno, pues ya estamos listos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, lo tengo que decir. Es un programa muy interesante. Eh, es un programa que les puede inspirar a muchas cosas. En verdad, se los recomiendo. Es un programa que nos va a ayudar a entender algunas de las cosas desde, quizás, desde una visión en principio filosófica. Sin embargo, yo les recomiendo que echen un vistazo a lo que vamos a plantearles el día de hoy. Denme un momento porque algo está haciendo aquí raro. Vamos a ver si ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Sí, ya estamos todos funcionando. Mm, espero que nos dé. Mm, bueno, ¿qué les digo? Algo por aquí no nos está funcionando muy bien, pero bueno, nos ponemos en línea en este momento y esperamos que este pequeño fallo que nos está dando WhatsApp lo podamos resolver rápidamente porque no nos permite enviarles el enlace del programa. Pero bueno, ahorita lo resolvemos, sin duda, lo vamos a poder resolver. Espero, sí. A ver, ¿qué tal? A ver si ya estamos, porque, a ver, a ver. Creo que ya les pudimos enviar el enlace. Bueno, esperemos que sí puedan enlazarse, porque nos ha dado un poquito de lata el arranque el día de hoy, pero bueno, el día de hoy la verdad es que tenemos un programa muy interesante. Es un programa que habla de la dualidad o de la no dualidad. Vamos a hablar, mi querido Ramanujan, oye, un favor, mi querido Ramanujan, comparte la liga porque no podemos compartir la liga, nos ha mandado ahí algunos errores y aunque hemos intentado enviar, no está llegando, creo, a todos. Pero bueno, espero que, pues que ya tengan el enlace.
Les decía, es un programa para mí de la mayor importancia, de la mayor trascendencia. ¿Por qué decimos esto del programa? Bueno, porque creo que hablar de la dualidad es un concepto complejo, es muy simple, es extraordinariamente simple hablar y entender acerca de la dualidad. Esto es una parte muy importante de decir. Sin embargo, a la hora de abordarlo, a la hora de tratar de cambiar nuestros paradigmas, a la hora de ponerlo en marcha en nuestra vida, pues no es algo que sea usual, genérico, que podamos poner rápidamente en marcha, pero vale mucho la pena tratar de entender este concepto porque es un concepto que tiene una potencia muy, muy específica. Les puedo garantizar que es de esos conceptos que si yo descubro, aprendo, estudio y trato de llevar poco a poco hacia una parte de aplicación, sí, les puedo decir sin temor a equivocarme que ese solo concepto tiene la potencia de cambiar sus vidas, tiene la potencia de cambiar la perspectiva de sus vidas. A veces, y lo voy a decir como una especie de alegoría, pero obviamente no busco generar ni burla ni escarnio de nada. Solamente permítanme planteárselos desde este punto de vista. Nosotros en Occidente vivimos buscando la piedra filosofal y esa piedra filosofal es, le pedimos a los santos y le pedimos a Dios y le pedimos a la divinidad que nos acerquen cosas, secretos de la vida. ¿Quién no quisiera tener el secreto de la fuente de la eterna juventud? ¿Quién no quisiera tener el secreto de adivinar el futuro? Y bueno, pues poderte comprar billetes de lotería y lo que tú quisieras, y eso sería pues como muy sencillo, ¿no? Y nosotros nos seguimos planteando como Aladino, ¿no? Pídeme 3 deseos, pero piénsate bien los 3 deseos porque solo son 3. Y entonces lo que pidas, y nosotros pedimos cosas, pedimos dinero, pedimos abundancia, pedimos salud, dependiendo de lo que nos esté faltando en nuestra vida, es lo que pedimos. Pero muchas veces, sí, muchas veces nosotros pedimos. Mi querida Dul, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, qué gusto que estés aquí. Prende tu micrófono, toma chocolate y paga lo que debes. Estoy esperando a que termines para poder encender mi micrófono. A ver si estábamos listos. Bendecida tarde, maestro. Bendecida tarde al auditorio. Pues estamos con el tema, mi querida Dul. Bien, maestro, sí estaba escuchando la presentación acerca del tema. Entonces, pues bueno, la dualidad, hablar de la dualidad es uno de esos secretos, es uno de esos grandes secretos que nosotros quisiéramos tener, que nosotros denme un segundo. Que nosotros quisiéramos tener. Entonces, si alguien nos dijera, o si yo pidiera, dame algo que me permita cambiar mi vida de manera simple, que tenga la potencia, dame un secreto, regálame un secreto, uno de esos secretos que tenga la potencia y la capacidad de poder hacer
o que a través de ese secreto, de cuando conozca yo ese secreto, pueda hacer algo extraordinario en mi vida. Bueno, pues fíjense bien lo que les digo, ¿eh? Y no es alarde ni chapucería. Pero si nosotros hablamos de dualidad, les tengo que decir que la concepción de la dualidad, el término de la dualidad y lo que implica la concepción de la dualidad y de la no dualidad puede cambiar radicalmente nuestra concepción de la vida. Y si yo cambio radicalmente mi concepción de la vida, tengo la posibilidad no solo de cambiar la concepción de mi vida, sino tengo la posibilidad de poder generar un detonador transformacional. Por favor, pongan atención a lo que les digo. No es, ahora sí que atrás de la raya que estoy trabajando, no es una chapucería. El concepto de la dualidad y de la no dualidad, por sí solo, si ustedes lo piensan y le dan vueltas a ese concepto, se van a dar cuenta, después de lo que hablemos el día de hoy y los siguientes 2 días, va a ser un programa, una serie de programas que hablemos 3 días de ello, ¿sí? Y en estos 3 días, ustedes se van a dar cuenta, primero vamos a empezar a hablar de lo que somos. Y poco a poco iremos hablando en estos 3 días de lo que somos y cómo lo entendemos y cómo lo interpretamos y cómo nos enseñaron un mundo con dualidades. Y en un mundo con dualidades, nosotros tenemos una cancha predefinida. Las cosas no pueden ser lo que sea. Las cosas son una dualidad siempre para nosotros. Y ese solo condicionamiento, en lugar de darnos posibilidades, lo que nos está dando son restricciones. ¿Y por qué nosotros hablaríamos de esto, mi querida Dul? ¿Por qué? ¿Qué onda con la dualidad? ¿Por qué nosotros hablaríamos de dualidad si nosotros estamos en otra onda? ¿O sí? ¿O no? La pregunta es, ¿por qué hablamos nosotros de dualidad hoy? Aparte de que es mi capricho, ya sé que vas a decirlo, pero no. En serio, ¿por qué nosotros hablar de dualidad? Porque nada es casualidad, maestro. Me parece que el mundo es un espejo de lo que nosotros mismos somos, es un reflejo. Y me parece que la dualidad es algo que nos puede detener o desatorar, ¿no? En algún momento de cambio interno, porque no la entendemos. Y justo esa parte de no entender la dualidad nos lleva a llevar muchas formas de vida que nos restan energía, que nos pierden o que nos hacen perdernos en el enfoque de la intención. Perdón, pasó una motito muy, muy fuerte. Que nos hacen perdernos en este enfoque de la intención y que al final nos tienen todo el tiempo escindidos, separados. Bien. Mi querido Ramón Ollán, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Emanuel, buenas noches. Bien, fíjense bien. La idea de la dualidad, la razón número uno porque nosotros la queremos tratar es porque el tantrismo es una de las visiones que hablan de la no dualidad. ¿Sí? Primera idea, o sea, una de las expresiones más importantes y más trascendentales del tantrismo, que yo diría que es uno de los grandes aportes del tantrismo, y un aporte revolucionario, si es que decidimos tomarlo como una condición que empiece a regir nuestras vidas, ¿sí? Voy a ponerlo como una condición que empiece a regir nuestras vidas, no que rija, porque es muy difícil movernos de un mundo dual a un mundo no dual. Y ahorita vamos a hablar por qué.
Entonces, primera idea, el tantrismo es una de las pocas visiones, de las muy pocas visiones. De hecho, solo hay dos grandes visiones en el hinduismo que manejan la no dualidad. ¿Sí? Y hay una derivación que es la más vigente, ¿sí? Pero el jainismo maneja la no dualidad también, maneja un concepto de absolutismo. Y ese concepto de absolutismo tiene que ver con que todo es malo. Y todo lo que venimos a vivir aquí es negativo para nuestras vidas. Venimos prácticamente a pagar. Está una visión de el Advaita, que también son no duales, que proviene del jainismo y que fue adoptada en alguna parte por los Vedantas, ¿sí? Y de ahí nacieron los Advaitas Vedantas. Y del otro lado tenemos los Vedantas con una concepción no dual, ¿sí? Más bien con una concepción dual. El Advaita Vedanta es una concepción no dual. El Vedanta tiene una concepción dual. Y el tantrismo. ¿Sí? Cada uno con su propia definición. Pero después de eso, y al margen de todo eso, vamos a nuestra vida presente, porque a mí me gustaría, mi querida Dul, poner hoy contexto, que desde ahí comenzáramos a deshojar la margarita. Y creo que la parte más importante para entrar a estos temas que tienen un gran concepto, una gran concepción filosófica y de pensamiento que vendrían a hacer un licuado con nuestros sesos y con nuestras neuronas, porque es muy difícil pensar cuando ya estamos en este mundo, es muy difícil pensar en un mundo no dual. Entonces, por eso se vuelve meritorio hablar de esto, y al ser meritorio hablar de esto, nos pone en un contexto diferente, mi querida Dul. Entonces, si nosotros comenzamos a tomar la visión desde nuestro contexto actual, pues iremos entendiendo toda esta cosmovisión del dualismo con el que vivimos hoy, el dualismo que rige toda nuestra existencia y todas las filosofías y las religiones que nos enmarcan, inclusive la propia ciencia, aunque de repente se habla del pensamiento científico como algo comprobable y demás, también la ciencia hace un énfasis en el pensamiento dual. Entonces, como vivimos en un mundo de dualidades, esas dualidades siempre nos dan dos caminos por donde ir. Esos dos caminos o más, pero usualmente todo se resume a dos caminos. Y esos dos caminos tienen adjetivos muy simples, pero muy complejos de entender. ¿Qué es simple? Bueno, voy a decir palabras que quizás esto les haga entender que las usamos todo el día. ¿Esto te gusta o no te gusta? ¿Mi tono de voz te gusta o no te gusta? ¿Mi ropa te gusta o no te gusta? ¿Lo que hice estuvo bien o estuvo mal? ¿Lo que hago y lo que digo, lo apruebas o lo desapruebas o lo repruebas? ¿Sí? Lo que dije o lo que hice o lo que estudié, ¿me beneficia o me perjudica? Y uno dice, oye, pues eso es normal, ¿no? No tendríamos que hacer un programa para hablar de ello, ¿sí? Sin embargo, en un mundo dual, nosotros pensamos solamente en la posibilidad de dos cosas. Si nos ponemos creativos, pensamos en una tercera. ¿Y cuál es la tercera?
¿Te gusta, no te gusta? No te vale gorro, ¿no? O sea, simplemente no te importa, Es indistinto. te da igual. Pero sin embargo, en nuestra cosmovisión dualista, la dualidad ha permeado por todos lados. Y esta dualidad, para generar una coherencia en nuestra vida, comienza a regir una parte de nuestra vida y comienza a delimitar partes de nuestra vida. Partes que no controlamos nosotros, pero al usar esa dualidad, entonces quedo enmarcado dentro de lo que alguien definió que era bueno o lo que alguien definió que era malo. Entonces, sin yo darme cuenta, haciendo lo que yo creo y aplicando mi libre albedrío, resulta que estoy haciendo algo que alguien o alguienes desaprueban. ¿Por qué lo desaprueban? Porque es malo. ¿Y por qué es malo? Porque ellos definieron que era malo. Y entonces, de repente me doy cuenta que en un mundo dual, cualifican mi existencia. En un mundo dual libre, democrático y libre, la calificación de bueno y malo, entonces controla mi existencia. Entonces cualifica mi vida. Entonces de repente ya no soy tan libre porque alguien está evaluando lo que yo hago o dejo de hacer. Porque yo ya no necesito a alguien que supervise si lo que hago está bien o está mal. Lo que sucede, sin darme yo cuenta, es que la gente que está a mi alrededor comienza a seguir el estándar de la dualidad. Y entonces, si lo que haces no es bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué es, Dul? No muevas la cabeza, Pues, dime qué es. bien, ni siquiera entiendes que No, puedes no, tener la elección. sigue por favor lo que estoy diciendo. Sí, Por favor, sigue lo que estoy es diciendo. malo. Claro, O sea, si no sí, está bien, ajá, está mal. punto, está mal. Ujú. Y yo no tengo que, o sea, no importa, nadie tiene un título para eso. Pero nos han metido tanto en la concepción de la dualidad que entonces si ellos no reconocen, no porque lo que yo esté haciendo esté mal, si ellos no reconocen algo bueno en su forma de ver, en sus ideas, en lo que estoy generando, por eso un mundo no dual es un mundo que lucha contra las cosas nuevas. Es un mundo donde hay oposición. ¿Por qué hay oposición? Porque si yo quiero generar una concepción nueva, entonces eso que no existe, para las personas que tienen en su cabeza una visión dual, si no lo consideran bueno, entonces en automático es malo. Esto no quiere decir que lo que yo hago esté mal. Por favor, pongan atención. Esto quiere decir que como no lo entienden, no está registrado, no hay antecedente y ellos no lo pueden acomodar dentro del cajón de bueno, entonces lo acomodan dentro del cajón Inmediatamente va al cajón de mal. Pero eso tiene que ver con los adoctrinamientos. Ujú. por, por una inferencia directa. Ujú. Por eso las personas que son revolucionarias, en esta concepción más pura de la parte de revolución, son personas que generan una evolución, ¿sí? Esas personas que generan una evolución que se salen de los estándares que la mayoría de gente tiene, esas personas son poco entendidas. Y no tan solo son poco entendidas, son personas que de alguna manera
les cuesta mucho trabajo cambiar la concepción de su entorno, porque su entorno tiene compradísimo lo que es bueno para ellos y lo que es malo. Claro, y ellos van lidiando con toda esta energía en contra. Así es. Y por eso, cuando tú eres revolucionario en estos procesos de pensamiento, en el arte, en innovaciones y demás, tienes que luchar primero contra las ideas de la gente, la incredulidad, pero tienes que luchar contra el sistema dual. Porque si ellos no pueden apreciar, y va a costar trabajo apreciarlo, porque lo que tú estás haciendo es algo nuevo y no lo pueden acomodar en el cajón de lo bueno, es muy probable que lo acomoden en el cajón de lo malo. Y muchas de las inferencias que hagan acerca de lo que tú les estás mostrando, presentando lo que tú haces, las inferencias tengan un toque de negativo o de descalificación. ¿Por qué? Solo porque no pueden acomodarlo dentro del cajón de lo positivo, porque al tener una visión dual, o es positivo o es negativo, o es bueno o es malo, o es cielo o es infierno. Y capten por favor por dónde vamos, ¿eh? Porque cuando hablamos de cielo e infierno, quiere decir que estamos hablando de tradiciones, de adoctrinamiento que están montadas sobre nuestras religiones. Sí, sí, sí. Todas las religiones tienen concepciones duales. Bien, tenemos una pregunta, vamos a hablar de esto. Claro que sí, maestro, es de Manuel. Manuel, buenas noches. Bienvenido. Él nos dice, para el budismo, tener percepción no dual es ver el mundo sin nombres ni formas, no namas, no rupas. ¿Podría alguien ser funcional si se maneja en el mundo sin percibir formas ni generar conceptos? Bien, tengo que decir que el budismo es dual. El budismo no es no dual, ¿eh? Esto, digo, lo tengo que decir, está en los huesos de Buda, está en las escrituras de Buda. Él calificaba o descalificaba a la manifestación de la gente, quién podía, quién estaba listo, quién podía y quién no. Lo que yo diría en esta idea de los namas y los rupas, yo creo que puede ser funcional, pero no si me meto a namas y rupas, no metiéndome a namas y rupas, no hablando de la forma. A mí me gustaría ir más profundo, mi querido Manuel, todavía mucho más profundo, e irnos a el origen de iti iti, neti neti, que los encuentras claramente identificados en el Advaita, y los encuentras claramente identificados en el tantrismo. El budismo es mucho después del Vedanta, el budismo de Siddhartha Gautama, sí, que es conocido como budismo, a menos de que hables del budismo tibetano, que también tiene su visión por ahí. Pero tengo que decir que el budismo y el budismo tibetano son duales, ¿sí? Ni el budismo ni el budismo tibetano son no duales, igual que el vedantismo. Los vedantas que se convirtieron en no duales son los advaitas, ¿sí? Son los únicos vedantas, y los maestros que se definieron como Advaita Vedanta son aquella parte del vedantismo que define ser no dual. De ahí en fuera solamente el jainismo y el tantrismo manejan la no dualidad, y la no dualidad del jainismo evoluciona al Advaita Vedanta, ¿sí? Fue una forma de armonizar con las culturas de Cachemira, en la zona de la India de Cachemira, que empezaba a entrar el vedantismo, y una forma donde los vedantas trataron o los tántricas trataron de
generar como esta inserción de esta idea que para ellos es muy importante, la identificación de la no dualidad. Y la identificación de la no dualidad de un tántrico versus un vedanta es toda la diferencia. Toda, absolutamente, toda la diferencia. Pero no vamos a ir allá hoy, ¿eh? Porque lo que yo quiero el día de hoy es que aterricemos a este mundo. Así, la pregunta que hizo Emanuel. Bueno, ¿puede ser uno funcional sin amas y rupas? Yo digo que se vuelve, si lo vemos por el lado de amas y rupas, se vuelve complejo ser funcional. Sin embargo, aquí no es namas y rupas, mi querido Emanuel. Aquí es lo que genera en mí tanto esa forma y ese concepto. Tanto namas como rupas generan en mí una suerte de aprobación, o sea, vibración positiva, o desaprobación, o sea, vibración negativa. Y por favor, esto es lo más importante. Lo más importante no es el concepto, lo más importante es todo esto que se va generando en mí, en mi dialéctica, en mis emociones, en mis energías, en mis polaridades, y todo eso que se va generando en mí emite una respuesta de regreso. Y la respuesta que emite de regreso probablemente digo, no es lo que me haría crecer. Más bien es lo que determina mis límites. Espero, a ver, Dul, ayúdame en esta parte, porque esto es complejo y es importante entenderlo contra la vida diaria, porque ahí está el gran secreto de lo que queremos mostrarles el día de hoy. Cuéntame. ¿Profuso, confuso y difuso? Sí, 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 yo lo llevaría justo a esta parte donde no podemos evolucionar porque nuestra propia duda, ¿sí? De que si hacemos algo diferente, ¿no? Va a estar mal ante los ojos de nuestros padres, quizá de nuestros jefes, de nuestra pareja, y dejamos de No, no, no intentar. te me pierdas, no te me pierdas. Estamos en la respuesta de Manuel. Y la respuesta de Manuel, el comentario de El neti, Manuel, neti. Ujú. no, neti no, namas y rupas. O sea, una persona puede ser funcional si se maneja en el mundo sin percibir formas ni generar ni aceptar con conceptos. Yo di una explicación, Dul, y de la explicación que yo Yo, di, lo que yo quería saber era si había sido clara. A ver, voy a repetir. por favor, maestro, sí. Y esto es muy importante de entender. Si el problema no es entender el mundo a través de formas y conceptos. El problema es que ligado a la forma y el concepto, yo genero vibración, emoción, sensaciones y energía. O hay una carencia de energía. Si la forma me gusta, o yo tengo recuerdos o relaciones con respecto a una forma que me parece estética, agradable, lo que sea, puede venir el recuerdo que quieras, ¿sí? Si se parece ligeramente a algún recuerdo, dependiendo la polaridad del recuerdo y el juicio que yo haya generado, la experiencia que yo haya generado a través de esa vivencia, es que viene mi relación con esa forma o mi relación con ese concepto que se está dando. Entonces, el problema no son ni namas ni rupas. El problema es que de acuerdo a las experiencias, yo genero un sentimiento, emoción o experiencia, o genero una vivencia. En base a una vivencia o una experiencia anterior, genero una vibración positiva o negativa con respecto a algo. Y de ahí la emanación de un juicio.
¿Podemos vivir nosotros funcionalmente sin identificarnos con formas y conceptos? Yo digo que sí. Sí, sí. Sin embargo, nuestra interrelación con el resto de la gente sería mucho más compleja de lo que es ahora. Porque entonces yo digo una palabra que para la persona tiene una concepción y entonces con una palabra ya no tengo que explicar tanto. Aquí se me vienen dos ideas, maestro. Venga. Una, yo creo que esto pasaba un poco con el sánscrito, donde no tenía que ser elocuentemente un lenguaje, una lengua, y con una sola palabra tenías un entendimiento mucho más amplio, Claro, el ¿no? Y sánscrito es absolutamente, por eso se conoce como el lenguaje de la perfección. El sánscrito, todas las cosas tienen un nombre, o aunque hay nombres como que podríamos llamar, combinados. Ujú. cosas que podemos llamar como genéricas, que sin embargo en el sánscrito cada cosa tiene su propio nombre y su propia pronunciación y su correcta pronunciación, porque el tema más importante del sánscrito es que emitieras un sonido vibracional con esa palabra, Ujú. que la vibración te hiciera experimentar el concepto. ¿Sí? A eso me refiero, no necesitaríamos tal vez el concepto y la forma. Sí, Estamos hablando de vibración. sin embargo, si estamos hablando de castellano en este mundo, en Ujú, este tiempo, Dulce ujú. puede vivir sin formas ni conceptos, relacionarse funcionalmente con su entorno. Ok, otra vez. La respuesta es sí. Sí, 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 porque hoy mi entorno me permite estar ahí. Probablemente no tengo una función con, Espera, en una oficina, puede ser, ¿no? a ver, Donde, espera. Lo voy a decir desde este punto de vista. ujú, Sí, teóricamente. ujú. ¿Por qué digo sí teóricamente? Porque depende si en verdad nosotros vivimos una concepción no dual. Puedo vivir sin sin esos dos elementos. Si yo tengo una concepción dual, voy a tratar de generar tantos conceptos como sea necesario para poder explicar las cosas que yo tengo dentro de mí. ¿Es complejo, mi querido Manuel? Sí, es complejo. Sin embargo, la simplicidad de muchas cosas hoy nos permite, y yo creo que esa es una de las cosas que más se rescatan de las concepciones filosóficas, que la simplicidad de algunos conceptos nos permite entenderlos o plantearlos por sí solos, y de algunas palabras y de algunas acciones. ¿Qué diría yo? En lugar de irme a Rupas y a Namas, yo iría a otro tipo de concepción en lugar de la dualidad de Rupas y Namas. Porque finalmente, bueno, no es una dualidad, pero la concepción de Rupas y Namas. La dualidad es una concepción que nos lleva a generar dos posibilidades de cada cosa. Dos posibilidades de cada cosa. Una errónea y otra correcta. Uno dice, bueno, no fue exacto, pero me acerqué mucho, es errónea. La que fue exacto es la correcta. Todas las demás, no importa cuánto te acerques, son erróneas. Solo hay una exacta y el resto son erróneas. En mi proceso de no dualidad, ¿qué son todas las intermedias? Pues, Posibilidades. ah,
Todas las opciones intermedias son posibilidades. Nos hemos estado volviendo convenencieramente no duales, pero a la hora de regir nuestra vida, las leyes nada más te dicen dos cosas. Esto está bien y esto está mal. Este formato aprueba y este formato no aprueba porque tiene un error. Tiene una tachadura, tiene una letra encimada. Dejaste un espacio en blanco, eso está mal. Entonces, de todo lo que nosotros hacemos, la visión de la dualidad nos lleva a que muchas cosas son evaluadas. Por favor, quiero que generemos contexto de lo valioso que es la dualidad hoy en nuestra vida como sistema de organización, como parte de la Matrix, porque la Matrix te está poniendo todo esto encima para que quedes atrapado en el mundo de la dualidad. La dualidad te lleva a que todo lo que tú haces es evaluado por algo, por alguien, y eso que es evaluado por algo, por alguien, es un control que alguien tiene o pretende tener sobre ti. Y si alguien tiene un control sobre ti, tiene una manera de cualificarte positivamente y validarte o de invalidarte. ¿En qué se están convirtiendo nuestros gobiernos hoy en día? En un claro ejemplo de la dualidad. La moral, lo que está bien, lo que está mal, todos nos quieren decir que está bien, que está mal. Las fotomultas, o sea, no hay capacidad de autogestión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Con nuestros propios impuestos, se compra tecnología para que nos multen por hacer las cosas mal. ¿Y qué son las cosas mal? Ellos determinaron que 60 kilómetros por hora es el máximo. Y si tú superas 60 kilómetros por hora yendo por una vía X, es una infracción. ¿Quién la cualifica? Ellos. Generaron un reglamento, generaron una forma de gobierno donde ahora tú tienes que seguir lo que alguien dice. ¿Y por qué no 70? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 90? ¿Alguien nos ha dicho la cantidad de accidentes que se han reducido en un modelo matemático actuarial de cuál era la tendencia y cuánta gente iba a morir si nosotros seguíamos con una libertad de velocidad y ahora con una fotomulta? ¿Alguien nos ha dicho por qué es tan valioso esa fotomulta? ¿O solamente nos venden la idea de que nos están educando, están controlando, están reduciendo los accidentes, nos cuesta de nuestros impuestos y sin embargo ellos creen que nos están educando? Y entonces, ¿qué echan a jalar? La máquina de la dualidad. La máquina de la dualidad es: yo soy tu funcionario de gobierno, yo soy todopoderoso. Yo tengo la tecnología, yo entro a mi computadora y te digo cuántas multas tienes. Sí, pero yo pagué la tecnología, pago tu sueldo y ahora tú quieres ejercer una serie de reglas de políticos que hoy ponen reglas, los menos, ponen reglas de dualidad a los más, porque creen que no tenemos capacidad de autogestión. Y repito, ¿alguien de ustedes vio el estudio de por qué 60 y no 70? ¿Por qué 80 y no 90? ¿Por qué la ciudad hoy tiene tiempos de tránsito cuando antes la teníamos de 30 minutos o de 15 o de 20? Hoy lo tenemos de 1 hora, hora y media o 2 horas en la Ciudad de México. Perdón por hablar de solamente la Ciudad de México, pero quiero poner todo esto
como contexto para que se den cuenta que nuestro sistema social está fundamentado en la dualidad, y la dualidad es aquella que califica si estás teniendo actos buenos o estás teniendo actos malos. Solo por poner un contexto. Es muy interesante entender nuestro sistema. Si nosotros entendemos nuestro sistema primero y luego hablamos de un sistema no dual, nos vamos a dar cuenta que es como estar en la cárcel y salir libres. De otra manera, son conceptos filosóficos que no podemos aplicar en el día a día. ¿Por qué? Porque volteo y digo, es que me están cuidando a qué horas llego. Yo no me puedo brincar eso. Y hay personas que me dicen, yo no me puedo brincar mi horario de entrada. ¿Y por qué no? Porque me corren. ¿Y por qué no lo negocias? Porque nunca se te había ocurrido que podías negociar tu horario de entrada. Era no negociable. Era. ¿Hasta cuándo empezó a ser negociable? Hasta que alguien lo pidió. ¿A cuántos creen que les concedieron el home office por una negociación? Cuando antes era impensable el home office. Perdón, voy a ponerlo así como una idea de la realidad real, de todos los días, Actual. de mucha gente en el mundo, no solamente de México. Solamente quiero poner esos contextos para que entendamos que la idea de la dualidad se ha convertido en una forma de control de nuestras conciencias. Y por esa dualidad le debemos muchísimo a Dios. Primero perdimos el paraíso y ahora, y después crucificamos a su Hijo de Dios. No manches, qué deuda. Entonces hay que portarse bien porque si no, pues nos va mal. Si te portas bien, pues está el cielo y te sientas a la derecha del Padre, sí como no. Y si haces mal, te vas al no, bueno, al infierno, con el demonio. No te vas al demonio, te vas con el demonio y te vas al infierno. Y Dios, qué miedo. Que nos han vendido durante tanto tiempo eso, y nos hemos comprado durante tanto tiempo esa concepción de la dualidad, que algo tenemos que hacer con esta idea. Claro, porque ya la tenemos y no queremos perderla, ¿no? No, espérate, ya la tienes, pero la tienes tatuada, y aunque Sí, claro. te la quieras quitar de encima, no puedes. Sí, ¿no? No, ¿Por qué no puedes quitarte de encima la idea de la dualidad? Porque te echas a todos encima. Claro, ¿Cómo te vas a echar a todos encima? claro. Si a ti te quieren porque siempre cumpliste las reglas, tenías un hermano descarriado, un desmadre, y ese no lo quieren, pero a ti siempre cumpliste las reglas, ¿cómo vas a fallar ahorita? ¿O a poco no pensamos así? Claro. Por favor, cuadremos la experiencia de un mundo dual y las reminiscencias que quedan en nuestra vida diaria, diario, diario. El solo concepto de la concepción de la dualidad y la no dualidad es como entregarte uno de los grandes secretos de la vida, si quieres cambiar tu vida. Vamos Qué con las fuerte, porque preguntas. te condena a estar todo el tiempo dentro de la Matrix, A eso voy. sostener tu nivel y mantenerlo, ¿no? Así es. Siempre, 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 siempre trabajando. No puedes dar menos que eso. Pero ¿por qué no? ¿Por qué No no? solo trabajando, Claro, portándote bien, siendo buen ciudadano, sí, siendo buen claro. padre. A ver, Eres buscador eterno. a ver, espera, ¿qué es bien?
lo que alguien dijo, porque dijo, ah, hay alguien que lo hace bien y hay ejemplos de quien lo hace mal. Entonces, otra vez la dualidad. Entonces, como yo no quiero estar en medio, lo hago bien. ¿Lo haces por conciencia? No. ¿Se lo enseñas a tus hijos? No. Yo solo los castigo cuando lo hacen mal y cuando lo hacen bien, pues hicieron lo que tienen que hacer. Y entonces el sistema nos enseña con dolor que hay un precio, ¿sí? Un precio por salirte del orden general. Ya. Y como no quiero pagar ese precio, y les voy a decir cuál es el precio más fuerte de salirte del concepto de la dualidad, el desamor. El exilio de tu clan. No, espérate, el desamor, porque eso te sucede desde muy pequeño, porque si tú haces lo que a tus padres les gusta, te aman. Si haces lo que tú quieres, que ellos evalúan como malo, no te aman y no te dan amor. Condicionamiento. Solo poniéndolo como un contexto, salirte del modelo dual implica, en algunos casos, perder el amor de tus padres. Desde muy pequeño. Y probablemente el repudio de tu clan. Y con el tiempo el repudio de la sociedad, si es que te vuelves un ícono de algo que la sociedad puede calificar como de negativo. Vamos a Maestro, las te leo preguntas. el siguiente comentario es de Manuel. Dice, entonces no dualidad es como decía Krishnamurti, terminar con el proceso de generar opiniones y reacciones emocionales desde la memoria personal, sino solo responder al presente con mente inocente. Podría ser así, pero es todavía más sencillo. Todavía más sencillo, mi querido Emanuel. Y puede ser más sencillo pensando que nada en el mundo está mal. O como dicen los Vedantas, neti neti, esto no es lo correcto ni tampoco esto no es real ni tampoco lo otro. Nada de lo que tú vivas es real, nada de lo que tú vivas es la verdad. Entonces todo lo tienes que juzgar, o entonces todo lo que tienes es maya. Es más complejo que eso, Maya y pero hasta realidad. cierto punto, lo que tú estás diciendo, responder al presente con mente inocente, sí, lo que pasa es que no existe una mente inocente porque nosotros tenemos una serie de conceptos y autoconceptos que son los que nos hacen reaccionar en consecuencia. Entonces, la mente inocente es dejarle el control de nuestra existencia al niño, que no tiene tantos autoconceptos ni conceptos. Es más fácil entender la no dualidad desde la visión del tantrismo. Yo estoy convencido que de la condición de la Advaita Vedanta o de la Advaita o de la condición del jainismo. Sí, y ahorita vamos a entrar a todo, bueno, ahorita no creo, ya no nos va a dar tiempo hoy, pero por favor, ahorita, y hay que hablar de la religión, y hay que hablar de los sistemas políticos, los sistemas de control, los sistemas de gobierno, los sistemas de nuestras propias evaluaciones en las escuelas. ¿Quién debe determinar que nosotros pasamos de año? ¿Quién determina que yo sea sujeto a un examen? Alguien que decidió seguir un camino y hoy se lo impone a todos los que vienen detrás de él. Y sin embargo, ese momento le da poder.
Entonces, como yo me doy cuenta que él tiene poder sobre mí, yo añoro llegar a lo que es él. Nunca amo lo que soy yo. Siempre estoy pensando en ser alguien que no soy yo para poder tener el control. Por ejemplo, ser mi padre para hacer lo que se me pegue mi gana. Porque como yo veo que mi papá hace lo que quiere, entonces, pues de repente yo puedo pensar en no ser mi padre, sino cuando yo sea padre, voy a hacer lo que yo quiera y voy a pasar por encima de todos, preponderantemente mis hijos y mi pareja. Y todo esto emana del sistema dual. Venga, siguiente pregunta. Bien, maestro. Es de Eri, ella nos dice, una vez me dijeron, pero es que tú no te puedes enojar. Así es, digo, y puede ser desde diferentes aspectos, ¿eh? Osho decía, mientras Buda decía, no te inmutes, el enojo no debe de apoderarse de ti, no debes de sentir enojo. Osho decía, sé el enojo, sé absolutamente el enojo, siente el enojo, siente cómo sube por ti esa energía. No te manifiestes desde el enojo. Pero en lugar de que veas negativo el enojo, deja que ese enojo se apropie de ti y regrésalo a su lugar correcto y adopta esa energía que está llegando con el enojo y transmútala y conviértela en virtud. Eso es una diferencia abismal entre el budismo y lo que habla el tantrismo. ¿Por qué le damos una connotación negativa al enojo? Ah, porque un monje no se enoja, pero ¿y por qué no? Como dice Osho y como a tantos han escrito, aquel que mata la semilla del enojo, mata la semilla del amor. Aquel que mata la semilla de la ira, de la furia, mata, no se da cuenta que la ira y el amor es la misma energía con polaridades diferentes. Si no eres capaz de enojarte, no eres capaz de amar. ¿Por qué los santos no tienen esa cualidad de ser amorosos? Vean cuántos sacerdotes tienen una cara verdaderamente conectados a la divinidad. Yo creo que muy pocos, al menos en mi experiencia, de los que yo conozco a lo largo de más de 50 años, yo les digo, muy pocos. Es más, los podría contar con los dedos de una mano. Y vamos que fui monaguillo, ¿eh? Todos los padres eran regañones y jetones y prepotentes. ¿Cuál amor a Dios? Pues a lo mejor amaban a Dios, pero era lo único que amaban. De ahí en fuera a todos nos usaban. ¿Qué hay? Seguro, seguro debe de haber. Pero no es eso lo que nos han enseñado. Probablemente no estén predicando con el ejemplo, ¿eh? Por eso los veíamos jetones. O por eso yo los veía jetones. No los voy a entrar, no los voy a meter a mi boleto, voy a hacer, yo solito me como mi boleto. Pero necesitamos entender esto. Hay algunas de las cosas que nos han vendido que no funcionan, y no solo no funcionan, han jugado en nuestra contra. Y la hemos comprado. Entonces, hablemos desde una concepción profunda. Y también se habla de la dualidad y de la no dualidad de repente en temas religiosos, ¿eh? El propio catolicismo habla de la no dualidad, sin embargo, está plagado de dualidad a lo largo de todo, de toda su visión.
Mi querida Dulce, son 8:12. Bien, maestro, pues nada más retomar esta parte. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Es en Alerta serio. sísmica.